Hola, buenas noches, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues para cambiar un poco de tercio y abandonar un poco el tema de tanta desgracia, bueno, pues vamos a hablar, como siempre me gusta hacer, de ciertas celebridades, no cualquieras para mí. Y bueno, pues yo creo que en esta colección de celebridades sin duda no podía faltar la figura de nada más y nada menos que Gustavo Cerati, que bueno, pues sin ninguna duda fue uno de los músicos más influyentes en la escena del rock latinoamericano y evidentemente también pues con su banda Soda Stereo, una de las bandas, ya os digo, bueno, pues más conocidas y más exitosas, digamos, del mundo latino, desde luego, latinoamericano, pero también del mundo en general. Es decir, yo creo que no hay nadie que no conozca a Gustavo Cerati, ¿no? De alguna manera. Bueno, básicamente nació el 11 de agosto del año 59 en Buenos Aires. Era hijo de Lilian Clark y Juan José Cerati. Él era de origen italiano y ella irlandesa. Y era un chico muy precoz. De hecho, a los 12 años ya formó su primera banda, con la que ya se empieza a presentar en fiestas particulares y eventos escolares. En el año 79 se cruzó con Héctor Z, entre comillas, Bosio, en la Universidad del Salvador, donde estudiaba publicidad y bueno, con quien formaría, ya os digo, la banda Soda Stereo, tras sumar a Charlie Alberti 3 años más tarde. Antes de, digamos, conformarse como trío, pues prueban distintas formaciones por las que pasaron Richard Coleman, Daniel Melero, incluso Andrés Calamaro, ¿no? Entre otros muchos. Y sin ninguna duda, pues esos raros peinados, ese maquillaje singular, ese vestuario estrafalario, pues los Soda Stereo irrumpieron en el circuito under de los años 80, actuando en locales emblemáticos, ¿no?, de la época, como por ejemplo el Café Einstein y el Stud Free Pub, donde tocaban bandos como los Twist, por ejemplo. Bandos, no, bandas. Digamos que tuvieron tal repercusión que en el año 84 sacaron su primer disco homónimo, que además fue editado por Sony Music, con la producción artística de Federico Moura, que era líder del legendario Virus, y que presentó en vivo a fin de ese mismo año en el Teatro Astros. Este disco, sin embargo, a Cerati no le gustó mucho, decía que era una porquería y demás. Pero bueno, Cerati también era una persona muy particular. Como veremos luego, los problemas que tuvo siempre con la banda, por el tema de, bueno, pues que, en fin, ya hablaremos de que él siempre hacía todo el trabajo y demás, y que era una especie de jefe, por decirlo de alguna forma, ¿no? Luego lo siguió el segundo disco, Nada Personal, en el año 85, que se presentó de manera oficial en el Estadio Obras, con 4 conciertos que reunieron a 16.000 personas, digamos alcanzando al poco tiempo un récord de ventas, que fue premiado nada más y nada menos con un disco de oro y otro de platino. Bueno, posteriormente, tras la publicación de su tercer disco, Signos, en el año 86, con lo que ya os digo, participaron por ejemplo con Richard Coleman, entre otros, bueno, pues la banda realizó una gira por las principales ciudades de Latinoamérica, abriéndole las puertas del mercado latinoamericano al rock nacional. Tuvieron tal aceptación que en el año 87 el grupo realizó un tour ya por Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Costa Rica y México, realizando 22 conciertos en 17 ciudades frente a casi 150.000 personas. De hecho, esta gira fue registrada en el disco en vivo Ruido Blanco en el año 87, que fue mezclado en la isla de Barbados. Al año siguiente, la banda grabó el disco Doble Vida en Nueva York con la producción artística de Carlos Salomar, que trabajó con estrellas del talante de David Bowie, Mick Jagger, Iggy Pop e incluso Paul McCartney, entre otros, y la placa, digamos, que fue presentada en una discoteca de la mencionada ciudad, como también en México y Colombia, además del concierto en el Estadio Obras, al que asistieron 25.000 personas, y posteriormente en el evento multitudinario en el festival 3 días por la democracia, ya os digo de nuevo, frente a 150.000 espectadores.
Ya a principios de los 90 se presentan por primera vez en un estadio de fútbol de Argentina, compartiendo escenario con Vélez Sarsfields, con el dúo inglés Tears for Fears ante 32.000 personas, y ese mismo año grabaron Canción Animal, con el aporte conceptual de Daniel Melero y bueno, la participación de Tweety González, por ejemplo, que significó la apertura al mercado español con sus posteriores shows en las ciudades de Sevilla, Madrid, Barcelona y Valencia. Y bueno, diciéndolo bien y pronto, la gira Animal fue maratónica, abarcando 30 ciudades de Argentina, entre ellas algunas donde nunca antes se había presentado ninguna banda importante. Digamos que siendo el punto más alto de esta gira su regreso al estadio de Vélez Sarsfields ante 40.000 personas. Digamos que en el año 92 Cerati editó Colores Santos junto a Daniel Melero, con la participación de Flavio Chetto y Carolina Boni, además de grabar Dinamo en el año 92 con Soda Stereo, que fue presentado durante 6 días en el estadio Obras. Ya en enero del 93 el grupo emprende su sexto tour latinoamericano, visitando México, Chile, Paraguay y Venezuela. Y a finales de ese mismo año pues se edita Zona de Promesas, que digamos que es un compilado de temas clásicos de la banda, con un bonus track de una canción inédita que fue la que le dio título al álbum. Bien, pues ya un año después Cerati lanza su primer disco solista, Amor Amarillo, en el año 93, grabado en Chile y Buenos Aires, con la participación, eso sí, de Zeta Bosio. En el 95 el grupo regresó a escena con la edición de Sueño Estéreo, que se presentó en el Teatro Gran Rex y en un recital gratuito para el festejo del 113º aniversario de la ciudad de La Plata, que reunió a 200.000 almas. Digamos que durante un descanso de la banda, Cerati armó un proyecto electrónico denominado Plan Quinto, junto a los músicos chilenos Andrés Bucci, Guillermo Ugarte y Christian Poudich, con los que grabó los discos Plan Quinto en el año 96 y Plan Black Quinto Dog en el año 98. Sin embargo, el 1 de mayo del 97, Soda Stereo confirma los rumores de su separación mediante un comunicado de prensa. Para despedirse, la banda organizó una gira por México, Venezuela y Chile, y el histórico concierto del 20 de septiembre en el estado de River Plate ante más de 70.000, en las que, importante, Gustavo Cerati cerró con esa apoteótica frase que aún sigue resonando: gracias totales. El show fue inmortalizado en un disco doble titulado El último concierto A y B, muy original el título, en el año 97. Desde entonces Cerati desarrolló su etapa como solista, grabando los discos Bocanada en el 99, Siempre Soy en el 2002, Ahí Vamos en el 2006 y Fuerza Natural en el 2009. Digamos básicamente que en 2011 había grabado 11 episodios sinfónicos, un álbum en vivo que estuvo acompañado por una orquesta de 43 músicos. En el 2007 interrumpió su labor como solista para participar de nuevo con Soda Stereo en la gira Me Verás Volver, que los llevó a realizar 22 conciertos en 9 países, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Panamá, en fin. Y el disco en vivo fue editado por BMG en 2008 y a partir de aquí pues digamos que hace diversas colaboraciones con la banda y literalmente mientras daba un concierto en Caracas, Venezuela, pues Cerati sufrió un accidente cerebrovascular en la madrugada del domingo 16 de mayo de 2010 y luego de ser trasladado aquí a España permaneció internado lamentablemente hasta su fallecimiento el 4 de septiembre de 2014. O sea que tela marinera.
Y bueno, es inevitable, lógicamente, hablar de todo lo que fue la trayectoria de la banda en el sentido personal, ¿no? Yo creo que esto fue algo fundamental. Porque bueno, ya os digo, a pesar de su primer álbum, Soda Stereo, pues Cerati odió el resultado, lo llamó una auténtica porquería, pero todos los temas estaban firmados por él, a excepción de Trátame Suavemente, y esto da lugar, digamos, al primer quiebre de la banda, que a pesar de que en algunos temas compartía la autoría con los otros integrantes, sobre todo Bosio, creía que los créditos debían ser de todo el grupo. Fue algo con lo que Cerati no estuvo de acuerdo. O sea, era un hombre particular sin ninguna duda. O sea, le parecía válido cuando el esfuerzo, según él, era compartido, pero no le parecía justo cuando él estaba haciendo prácticamente todo, porque todas las canciones surgían a partir de su iniciativa, pero cuando las llevaba a la sala de ensayo para que las trabajaran entre todos, pues si veía que alguno de sus compañeros tenían una intervención decisiva, pues sí les cedía la coautoría. Entonces, bueno, en esa ocasión, cuando estaban empezando, pues no hubo mayor inconveniente, pero claro, con el paso del tiempo la grieta se va haciendo cada vez más grande, con cada álbum que presentan, y esto sin ninguna duda pues produce el desgaste de la banda, lógicamente, ¿no? Esto también, bueno, pues de alguna manera influye mucho en Cerati, que pues sin ninguna duda le cansa todo lo que es producir, formar la banda, preparar y grabar las canciones en los discos para luego presentarlas, y de alguna manera esto le hace sentir la necesidad de querer experimentar algo distinto antes de grabar el segundo disco, y para él pues esto no lo podía hacer con Soda Stereo, y bueno, pues de este modo formó Fricción con Richard Coleman y etcétera, en el que asumió el papel solo de guitarra líder, mientras que el rol de cantante y compositor principal quedó a manos de Coleman, quien definió el proyecto como un grupo alternativo de Gustavo. Entre abril y junio del 85 dieron 3 conciertos, y tanto la prensa como el público experimentado lógicamente los consagró como una banda underground, pero bueno, pronto tuvo que abandonar la agrupación por sus compromisos, ya os digo, con Soda Stereo, aunque continuó colaborando con ellos. Digamos que la estructura de la banda básicamente era que los tres participaban activamente en la parte comercial, pero en lo musical Cerati era el jefe y quien daba las indicaciones, cuidando cada detalle del sonido, lo que digamos que los hace adquirir una dinámica parecida a la de una familia, en la que él literalmente era el padre, el líder musical y natural y referente indiscutible, mientras que Bosio era como una especie de madre y Alberti el hijo. Entonces, bueno, pues claro, os podéis imaginar que esto llega a un momento que los va quemando poco a poco, ¿no? Porque los otros miembros del grupo tampoco se sienten reconocidos de alguna manera, a pesar de que es totalmente cierto de que era Cerati el que tenía, digamos, toda la inspiración, el que hacía las letras, el que hacía la música. Pues es verdad que él era el que hacía la mayoría de las cosas, pero bueno, esto ya según cada uno, pues ya os digo que cada uno puede un poco pensar lo que le corresponda respecto a la manera de ser o la personalidad que tenía este señor, ¿no? Pero bueno, que sin ninguna duda yo lo que vengo aquí es hablar del talento de este hombre, que no se puede negar, básicamente. Y ya os digo, es que se consagraron como un grupo revelación muy rápidamente, y claro, digamos que cada álbum tenía que ser, digamos, más exitoso que el anterior, ¿no? Si querían renovar. Entonces, de alguna manera, cuando lanzaron el disco Signos en el 86 para cumplir su contrato con la CBS, Cerati literalmente compuso casi todo el material en su departamento solo. Finalizó las letras de las canciones un día antes de tener que cantar,
Y en una entrevista para la revista Rolling Stone en el 2006 definió el proceso del disco sufrido, es decir, dijo que había sido muy sufrido porque mientras escribía las letras sentía una excitación muy particular bajo la influencia, como no, en este tipo de celebridades, como digo siempre, bajo la influencia de la coke que ingería, y confesó que terminó en un hospital desesperado, pensando que era el fin, pues esa experiencia, digamos, que también le producía tortura. Y por otro lado, además, este disco suscitó aún más el distanciamiento con sus compañeros por esto de los derechos de autor, ¿no? Entonces, a ver, hay que tener claro que este tipo de gente es que es inevitable, ¿eh? O sea, este tipo de gente se mete sí o sí en el mundo de las drogas, y esto al final pues termina lógicamente causándoles unos daños importantes a todos los niveles. O sea, es que esto es así, no se puede negar, ¿no? Entonces, desde luego Cerati empieza a tomar ya una gran distancia del grupo, porque además también se ve afectado en el año 92 por la muerte de su padre, ¿no? Entonces, ya os digo, lo que se puede destacar de Cerati sin ninguna duda es que tocó absolutamente casi todos los registros musicales conocidos. O sea, el tío era un auténtico genio en ese sentido, ¿no? Digamos que hizo de todo, hizo pop, hizo rock, hizo techno, le encantaba la música electrónica, que de hecho fue la primera vez que se utilizó el culto, digamos, a la música electrónica sudamericana, ¿no? Luego también trabajó el soul, el jazz, o sea, era un tipo que tenía una cantidad de registros musicales flipantes, ¿no? Le gustaba pues todo lo acústico, lo electrónico, lo psicodélico, lo experimental. Era una persona inquieta que digamos no podía parar de probar cosas, no se conformaba con un solo, digamos, o sea, no se lo puede catalogar como pues era rockero, pues era, no, es que era una mezcla de todo. Por eso os digo que esto lo convierte sin ninguna duda en un personaje fundamental y muy influyente en el mundo de la música. Yo creo que todos conocemos evidentemente, o que todos conocéis, ¿no? O al menos habéis oído hablar de Soda Stereo y de Gustavo Cerati, ¿no? Sin ninguna duda. O sea, es que, a ver, ganaron o tuvieron una nominación a Mejor Álbum Instrumental de Pop en los Grammys Latinos. Luego lo del tema del álbum en vivo, 11 episodios sinfónicos, estamos hablando de que, ya os digo, tuvo un respaldo de 42 instrumentales, ¿no? Donde, ya os digo, había violines, clarinetes, arpas y oboes. En fin, o sea, es que tocó también, ya os digo, el ambiente del rock mezclado con la música clásica. En fin, es que, ¿qué os puedo decir? Era un tío pues con una carne diferente, lleno de encantos, de sugerencias, que además, pues como a todo este tipo de músicos, le encantaba el dibujo. Y bueno, pues es que ya os digo, o sea, fue una persona muy especial. Bueno, pues después de varios proyectos, ya os digo, probando todo tipo de música y demás, bueno, pues deciden volver a reunirse la banda Soda Stereo, y bueno, pues hacen en su gira de reunión Me Verás Volver, bueno, pues un auténtico récord, ¿no? Digamos, superó el récord de Rolling Stones al hacer 6 conciertos de Rolling Stones, ¿eh? O sea, para que nadie diga, a ver, este tío no lo conoce ni Dios, cuidado. Al hacer 6 conciertos en el Estadio Antonio Vespuccio Liberty, la primera banda de rock latinoamericana en hacer esa cantidad en una sola gira. Reunieron a más de 1 millón de personas en 22 fechas durante 2 meses en 9 países.
En 2008 recibieron el premio Personalidad Musical del Año por la Capif. Cerati dijo que resumieron el periodo como una burbuja en el tiempo porque había sido algo increíble, pero que tampoco iban a alimentar expectativas porque de aquí en más cada uno seguiría su camino por separado. Así que, bueno, pues en la ceremonia tocó por última vez con Soda Stereo y es Andrea Álvarez la que reemplaza a Charly Alberti, que ya no quiso, bueno, pues saber nada, ¿no? En 2008 hizo varias apariciones como invitado, incluido en las actuaciones de Fito Páez y Shakira en el concierto organizado por la Fundación América Latina en Acción Solidaria, ALAS, en la antigua ciudad deportiva de Boca Juniors, en mayo. Digamos que en el concierto de Manuel Jorvillor en el Teatro Gran Rex en agosto y en la presentación de Bajo Fondo en el Festival Crime Files en el Autódromo en noviembre, donde interpretó su colaboración con el proyecto liderado por Gustavo Santaolalla, El Mareo, por la que nominaron a ambos a Mejor Canción Alternativa en los Grammy Latinos. Bueno, ya en julio de 2009 regresa como solista con el sencillo de Ya Vi. El 1 de septiembre lanza el álbum Fuerza Natural, que ya os digo estaba ligado más al sonido de guitarras acústicas, folk y country, o sea que es que también toca ese género. Y Cerati de hecho lo definió como el álbum ambientado hacia el cine, ¿no? En ese sentido pretendía sacar todas las canciones en un único y gran videoclip en forma de película o road movie, ¿no? O sea, era un auténtico genio. Logró un disco de oro por las ventas anticipadas y más tarde disco de platino. Ocupó el primer lugar en ventas en Argentina, México, Colombia, Perú y Chile, así como el más vendido en la tienda latina de iTunes en la primera semana. Digamos que Cerati lo consideró el más satisfactorio de su carrera y que de ser el último se iría contento. Fijaos, bueno. Coleman llegó a revelar, él mismo dijo que después de este disco me puedo morir tranquilo. En perspectiva, lógicamente suena horrible, pero refleja lo que él pensaba sobre este disco y todos los músicos cercanos a él compartimos esa idea, que es el mejor. Varios analistas concuerdan de que es su mejor obra. La revista española, de hecho, Zona de Obras, dijo: se trata, que nadie lo dude, de uno de sus mejores trabajos, tal vez porque ya pasó la curva de los 50 y la experiencia le sumó aplomo a su idea del pop rock, que incluye guitarras en llamas, una voz privilegiada y canciones elaboradas que en su complejidad nunca resignan frescura. Luego, a ver, siempre hay otros críticos menos entusiastas que lo describieron como el disco más apagado de toda su carrera. Llegaron a decir, incluso en alguna ocasión, algún periodista, que el artista lucía magro y mezquino. Estas palabras lógicamente ofendieron profundamente a Cerati, que también es verdad que era muy orgulloso y muy suyo, y más tarde pues responde a este tipo, a Marcelo Contreras, imbécil, ¿no? Ya os digo que este último disco pues, tuvo varios premios y reconocimientos en las listas de Billboard, en Top Latin Albums, Latin Pop Albums, Latin Pop Airplay, México Español Airplay, México Airplay, en Rolling Stone, puesto 5 dentro de los mejores discos del año 2009, primer lugar en top 5 de clips nacionales y puesto 12 en las 100 mejores canciones del año. Lideraron en las encuestas del suplemento S de Clarín en mejor disco y mejor tema, y Cerati como mejor artista solista, mejor canción del año, Tela, y mejor álbum de rock en los premios Gardel 2010. Dentro de las 7 categorías en las que se impuso Cerati, además de obtener su segundo Gardel de Oro y mejor álbum de rock, mejor canción rock y mejor diseño de portada, Tela marinera en los Grammys Latinos 2010. Ya os digo que era un gran dibujante, entonces, bueno, pues también hizo sus pinitos, ¿no? Con esto, con las portadas de sus discos. Digamos que la gira de Fuerza Natural se inició el 19 de noviembre de 2009 en el Estadio de Béisbol de Monterrey. Para su banda siguió con la misma alineación formada por Coleman y demás.
y es cuando se sumó a Anita Álvarez de Toledo en coros y Gonzalo Córdoba en guitarra. Debió reprogramar la fecha en Chile a causa de una amigdalitis purulenta con un cuadro febril por primera vez en toda su carrera, porque no había suspendido ni un solo concierto y bueno, pues tuvo que hacerlo por problemas técnicos. Aquí es donde cierra, digamos, su segundo tramo el 15 de mayo de 2010 en el estadio de fútbol de la Universidad Simón Bolívar de Caracas, Venezuela. Entonces ya os digo, debido a este cuadro febril y demás, esta amigdalitis, y después de haber cerrado este tramo el 15 de mayo de 2010 en Caracas, bueno, pues parece ser que después del concierto lo llevan a la clínica La Trinidad para hacerle unos exámenes. En estos momentos aún permanecía consciente, pero no podía hablar ni mover su costado derecho. Cerca de las 2 a.m. Circularon rumores de que había sufrido un desmayo. La cuenta de Twitter de Cerati informó que había tenido una descompensación, pero que se estaba recuperando favorablemente. El 17 de mayo informaron que había tenido un cuadro de estrés, pero pronto se descubrió, porque los periodistas siempre están al acecho, que tuvo que ser operado, y es a raíz de aquí que entonces pues se quedó en estado de coma durante nada más y nada menos que 4 años, y al día siguiente en un comunicado oficial revelaron que había padecido, como os comento, un evento vascular isquémico con afasia de expresión, producto básicamente de una ACV, un accidente cerebrovascular. Y en medio de todo esto, pues los medios de comunicación recordaron también una trombosis que lo había aquejado 4 años antes. O sea, esto va siendo progresivo, ¿no? También ese deterioro de salud, porque evidentemente todo el tema de las adicciones, pues digamos que tampoco ayudan. Pero bueno, ya os digo, hay gente que en fin, que llevaba años, siglos, por decirlo de alguna manera, metiéndose de todo y sobrevivieron un montón de años. Y luego hay gente pues que por el motivo que sea, pues no, básicamente, no. Bueno, pues como os podéis imaginar, en junio lo repatriaron, que no me sale, para trasladarlo en el Instituto Fleni de Buenos Aires. En octubre lo internaron en la clínica Alcla sin cambios significativos. Sus fanáticos hicieron vigilias, recibió diversos homenajes de Luis Alberto Spinetta, Charly García, Fito Páez, Andrés Calamaro, Shakira, Bono, entre otros. En 2013 el Papa Francisco le escribió una carta de oración a petición del artista plástico Gustavo Massó. En un fragmento literalmente mencionó: me ayudó a reconectarme con Gustavo. Y bueno, esta es una de las últimas imágenes que se le toma con vida, relativamente. Porque ya os digo que el 4 de septiembre de 2014, Cerati, según supuestamente se especificó, falleció sin ningún tipo de sufrimiento por un paro respiratorio cerca de las 9 horas, hora local, digamos. Había cumplido 55 años el mes anterior, ya me dirás tú, 4 años en coma. Su familia confirmó la noticia mediante su cuenta de Facebook, después de que diversos medios locales anticiparan, como Radio Mitre, bueno, pues eso, que el cantante había fallecido. Y ya os digo, diversos artistas argentinos y del extranjero literalmente manifestaron su pesar. En el ámbito político argentino, el vicepresidente primero, Cristian Ritondo, pues dio a conocer la noticia en la legislatura porteña, luego de que lo confirmó el ministro de Cultura, Hernando Lombardi. La legisladora Susana Rinaldi transmitió también su pesar, y todo el poder legislativo guardó
un minuto de silencio, no lo veo yo aquí en España eso. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner decretó 2 días de duelo nacional con la bandera de la Argentina izada a media asta en todos los edificios públicos. ¿Habéis visto eso alguna vez en España cuando ha muerto, digamos, algún miembro influyente? A ver, evidentemente no todo el mundo es Gustavo Cerati, pero que esto aquí yo creo que no se haría ni de broma, vamos. En Chile el ministro vocero Álvaro Elizalde expresó sus condolencias no solo a nombre del gobierno de Chile, sino también como admirador. Tras dejar su mensaje en el libro de condolencias dispuesto en el Consulado de Argentina de Santiago, declaró a la prensa: su vida fue expresión de la hermandad entre nuestros pueblos. El funeral básicamente, bueno, pues lo llevaron a cabo el mismo día en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Contó con la presencia, por supuesto, de Bosio, Charly García, bueno, Miguel Mateos, Pedazná, Petitín, Patatán, Patatún. García declaró a los medios que se ha reconocido a un verdadero arquitecto de la música. Miles de sus fanáticos, como os podréis imaginar, llegaron formados en una fila de más de 15 cuadras del lugar para poder rendirle homenaje y entraron 50 personas por minuto, una locura. En los premios Gardel, que coincidieron con el día de su deceso, pues le hicieron múltiples homenajes durante los galardones en el Teatro Gran Rex. Andrés Calamaro dijo: lloré como un chico y es la tercera vez que me emocioné tanto en mi vida. La última vez que me dieron un premio estaba sentado junto a Gustavo y fue él el primero en levantarse y felicitar. En fin, es lo que pasa. El 5 de septiembre el cortejo fúnebre recorrió varias principales avenidas de Buenos Aires, mientras que cientos de seguidores le lanzaban flores al coche. Finalizó con una ceremonia privada en las capillas del cementerio de Chacarita, con una multitud afuera del lugar, y los restos de Cerati pues fueron puestos en una tumba junto a la de su padre Juan José. Ya os digo, una auténtica locura para, bueno, lo que fue un genio de la música, sin ninguna duda. Es decir, es que estamos hablando de que, bueno, pues fue una persona muy influyente. En el 99 Cerati declaró que cuando tenía 9 años, aunque ya conocía a los Beatles, pues ellos lo impactaron, ¿no?, después de alguna manera, y que su motivación para tocar y formar una banda fueron los temas Purple Haze de Jimi Hendrix Experience y Pictures of Lily de los Who, que escuchaba a diario. Digamos que una de las cosas que tomó del cuarteto de Liverpool a la hora de componer pues fue utilizar lo cotidiano para escribir la letra. Una de sus canciones beatlescas más evidentes es He visto a Lucy, que hace directamente alusión a Lucy in the Sky with Diamonds, y Cerati reveló que su Beatle preferido, como el mío, era John Lennon, y que lloró pocas veces en su vida cuando lo asesinaron. Además de elogiarlo como un compositor único, sin duda, aseguró: si tengo que nombrar un artista entre todos, lo elijo a él. Yo, a ver, de los Beatles desde luego, vamos. Para componer Crimen buscó inspiración en Yellow Sky, que llamó la canción de amor por antonomasia. David Bowie era otro icono como Lennon para él. Llegó a trabajar con 2 de sus músicos, como os comenté, Carlos Salomar, que produjo Doble Vida, y Sterling Campbell, que tocó algunos temas de Fuerza Natural. Jimmy Page y Ritchie Blackmore son los 2 guitarristas que más lo influyeron. Evidentemente, a ver, Jimmy Page también, bueno, en su momento haré algún vídeo. Y también, bueno, pues otros destacados como Mick Ronson, Ace Frehley, Jimi Hendrix, Baby King y Carlos Santana. También hay que tener en cuenta de que vivía cerca de Luis Alberto Spinetta cuando este último lanzó Art Out en el año 73, y con referentes como los Beatles, Roxy Music y King Crimson. Este álbum sin ninguna duda lo impulsó como adolescente, al punto de que en sus primeras bandas, digamos que no hacía otra cosa que imitar o tratar de conseguir reproducir el clima que Spinetta lograba en ese disco.
Un impacto que volvería a sentir cuando lo escuchó de nuevo, ahora ya en su adultez, particularmente en el tema Bajan, que solía tocar en aquella época juvenil, por lo que decidió hacerle una versión en Amor Amarillo. Tuvo también la oportunidad de interpretarla en vivo junto con su ídolo Primero en Verano 07, al que llamó el mejor espectáculo de su vida por la colaboración, entre otras cosas, y 2 años después en el concierto Spinetta y las bandas eternas, donde le dijo al mismo Spinetta: si hay un sueño cumplido es este. Digamos que se tributaron mutuamente con T para 3, Cerati le agregó el riff de Cementerio Club en el MTV Unplugged, y tras quedar en coma, Spinetta le cantó en el festival El Abrazo 2010 y la incluiría en el resto de sus presentaciones hasta la última antes de su fallecimiento en 2012. De Spinetta me refiero, ¿vale? El fallecimiento. Esto, bueno, pues son sin ninguna duda influencias importantes. Cerati volvería a encontrar la energía que le emanaba de los Beatles en The Police, por su forma de mezclar rock, punk, jazz y reggae, lo que definiría después la música, ya os digo, de Soda Stereo. Los vio tocar cuando visitaron Argentina en el año 80 y los conoció además al día siguiente. Y de hecho en una entrevista para MTV en 2006 mencionó como influencia dentro del punk a los Clash también, o sea que es que ya os digo, es que lo que no tuviera este hombre, aunque parece ser que le atrajo mucho más lo que vino después, ¿no? Soda Stereo recogió una diversidad de elementos de exponentes del post-punk, desde The Cure, evidentemente, ¿no? En todo lo que es la estética incluso, ¿no? Echo and the Bunnymen, Elvis Costello, hasta la misma The Police, como hemos dicho. De The Cure tomó armonías, canto, actitud, composición, estética, como he dicho, que queda perfectamente reflejada en Signos, además de incluir también Depeche Mode, The Psychedelic Furs, Cutthroat Twins y U2. Bueno, aquí os muestro una foto de Cerati con sus hijos. Tenía 2 hijos, ya os digo, para poner una foto, digamos, alegre. A finales de los 80 ya había redescubierto a las bandas del rock argentino de la década anterior: Pescado Rabioso, Boss Day y Color Humano, que nosotros pues no conocemos mucho, por no decir nada. De acuerdo con Jalil en Rolling Stone, Canción Animal es el primer registro en que Gustavo Cerati empieza a mirarse como un heredero del rock argentino de los años 70. Cerati comparó el álbum con la Biblia del año 71. A la par, desde Canción Animal tuvo influencias también de bandas contemporáneas del movimiento sónico de Manchester, Reino Unido, como The Stone Roses y Happy Mondays. Con Daniel Melero escuchó discos como Joy 67-90 de Ultra Vivid Sting, Scream Madélica de Primal Scream, Adventures Beyond the Underworld de The Orf y Loveless de My Bloody Valentine. Y en Amor Amarillo oía discos de Galaxy 500, Spirituality, además de Eyes in the Sky de The Alan Parsons Project. Y también tuvo influjo de Screaming Tricks, Pixies, Sonic Youth, Rai, Nine Inch Nails y Fat Boy Slim. Tela, o sea, el tío bebió cultura musical, pero como ninguno, Esto, o sea, es así, o sea, este tío, vamos, pilotaba de música, no, lo siguiente. O sea, en una entrevista del año 96 nombró entre los artistas que le gustaba a Stereolab, que le desportaba mucho interés, porque decía que es una especie de grupo experimental que combina rock con muchas vertientes que no son aceptadas comercialmente, ¿no? Al momento de formar Plan Quinto escuchaba Ordo Rosarius Equilibrio, Orbital y de Black Dog, con quien editarían un disco. Adquirió elementos sonoros, ya os digo, de artistas electrónicos alemanes como Main, Gas, en fin, Basic Channel. Entre los referentes de Bocanada nombró a Massive Attack, DJ Shadow, los Beast Boys y Jorge Luis Borges. En la grabación estuvo Rudy Martínez, donde Cerati le confesó que lo influenció mucho su banda San Martín Vampire, y hubo personas que, sin ser músicos, como sus hijos y amigos, influyeron en el desarrollo conceptual de Bocanada.
Asimismo declaró que antes de empezar la composición de Siempre Soy hizo un viaje a México por gusto, básicamente para recorrer distintos lugares que le dieron, parece ser, mucha inspiración, sin poder especificar cómo, y a partir de ahí comenzó con la idea de este álbum, ¿no? Respecto a la parte de la producción, de ahí vamos, nombró como influencias del disco a Queen y Led Zeppelin, también a Talking Heads y Television. En bandas modernas estaba identificado con, por ejemplo, The Rapture y The Strokes. Para Fuerza Natural se apoyó en George Harrison, Tom Petty, Bob Dylan, en fin, Fleetwood Mac, The Pretty Things, el álbum Raisin Suns de Robert Plant y Alison Krauss, en fin, Pink Floyd. O sea, atribuyó que posiblemente estuvieron en su mente algunas obras de los artistas también William Blake y el cineasta Kenneth Anger, aunque no creía que las letras fueran directamente producto de eso, pero sí creía que eran un punto contractual, ¿no?, de todo esto. Así que ya para terminar. Ya os digo, para terminar, sobre todo con bonitas imágenes, bueno, pues concluir su influencia, porque sin ninguna duda abarcó diferentes estilos, por no decir todos. Trataba de no encasillarse en uno solo, en todos pudo dejar su sello. Digamos que hizo su estilo más libre como solista, es verdad. Se diferenció, pero no buscó un estilo radicalmente opuesto a lo que había hecho con Soda Stereo, porque bueno, sabía que iba a ser poco natural y tampoco iba a favorecer su música. Ya os digo que era más cercano a Spinetta y bueno, fue su mejor alumno sin duda, y a diferencia de Charly García no hacía canciones sociales o de protesta. Concretamente, Paul Stanton de Clarín dijo que T para 3 tiene una vocalización cuarteada, combina cadencia de baguala y cadencia spinettiana. En sus clases de guitarra Cerati aprendió primero folklore, pero lo incorporaría recién a su música en Cuando pasé el temblor, que tiene una fusión de carnavalito y reggae. Como os digo, es que, vamos, en fin. En entrevistas del 2009 dilucidó que el folklore, al igual que el blues, es un género que se ha mantenido más o menos visible en sus discos. También dijo: no vas a encontrar más de un tema que tenga reminiscencias folclóricas como Raíz o Sulky, surgido de un mosaico hecho por computadoras. Aclaró que Cactus no es una chacarera, pero que algo tiene que ver. Soda Stereo comenzó como punk rock, reggae y ska. Es que yo de verdad, o sea, alucino, ¿no? O sea, ya conociendo la figura de Cerati sin ninguna duda, porque a mí me gusta mucho Soda Stereo, y sabiendo que siempre ha sido un auténtico máquina este hombre, pero aún así me sigue sorprendiendo. O sea, es que ya os digo, no hay ni una sola forma musical que no haya tocado este señor. O sea, es que hay que ser, digamos, muy, muy inteligente y muy genio, digamos, para hacer algo así. Esto parece muy fácil, ¿no? Pero o sea, es que estamos hablando, ya os digo, de un conocimiento increíble que solo un genio puede tener, sin ninguna duda. Y por eso, precisamente, ha pasado la historia. O sea, eso que nadie lo dude, vamos. Pero ya os digo, para el segundo disco el estilo del trío cambió notablemente. Fricción y Nada Personal le dieron a Cerati ya una influencia post-punk y dark que le permitiría hacer signos, alejándose definitivamente del ska alegre del comienzo. A principios de los 90 fue el primero en incluir Manchester dentro del rock en español con el Maxi Resmix y Soy Gays con Dynamo, subgénero que causaría furor una década después, pero que cuando Cerati lo trajo a América aún predominaba el pop radial. O sea que... Y ya os digo, su interés por la electrónica vino desde el primer álbum de Soda Stereo, con el uso de sintetizador, que fue más evidente en Nada Personal y que continuó en Signos con su clímax en el álbum en vivo Ruido Blanco, que estaba lleno de reversiones con sonidos sintéticos, baterías electrónicas y secuencias, lo que de nuevo deja de lado en Canción Animal. A su vez en la remezcla de Sobredosis de Televisión y Nada Personal, y las incluidas en el EP Languis y Resmix, que demostraba su curiosidad en el género.
A ver, es que puedo estar aquí hablando una eternidad. O sea, es que ya os digo, si me pongo. Es que incluso introdujo acid house y ambient. eh, o sea, en fin. Todo lo que es música clásica, tempo, que dominaba algunos discos, trip hop, embocanada, un estilo crooner, lo que es en sus palabras, tipo Scott Walker. También en Verbo Carne tenía un aire bolero de los años 50 con música sinfónica de los 70. En fin, es que ya os digo. Parece ser que también buscaron en Tim Burton, ¿no? Y música de sus películas para darles una mezcla de infantil y gótico a la vez, que reforzó con su vestimenta, ¿no? Que usó en una ocasión que mezclaba El Principito y Drácula. Entonces, bueno, después de dejar atrás la estética de crooner, retoma la guitarra como eje principal más constante, pero no siempre en rol protagónico. Incluye también muchos elementos como el hip hop. Y bueno, es que ya os digo, ya glam rock, folk estadounidense, country, pop, jazz, tango, indie, etc, etc, y ya os digo. Bueno, en fin, ahora sí, ya para terminar, ya os digo, es que hay muchísimas cosas que contar, nos podríamos meter un poco en su vida personal, labor humanitaria, imagen pública, en fin, colaboraciones, composiciones, instrumentos, etcétera. Pero ya, bueno, pues se haría demasiado largo, así que, bueno, básicamente vamos a resumir lo que fue su legado y, bueno, lo que nos importa, ¿no? Los logros y reconocimientos. Bueno, básicamente el legado, evidentemente, es que estamos hablando de que fue uno de los pioneros del rock en español moderno, con un sonido distinto que sin duda lo catapultó entre las grandes leyendas. Se le consideró sin ninguna duda líder de una banda innovadora. Lógicamente era como un eslabón perdido, digamos, entre otros dos posibles fundadores del rock argentino, Spinetta y García. Y bueno, pues a 10 años de su último disco, Fuerza Natural, queda la sensación de que Cerati habría acompañado de manera original la evolución de los gustos juveniles por el hip hop y el trap. Y bueno, pues básicamente logró hacer del rock en español un negocio internacional, que vendía millones y miles de copias. Logró hacerlo autosostenible de alguna manera, y es un artista que definió el rock latino para muchísimas generaciones, y por supuesto fue un argentino contemporáneo que hizo algo único. Y bueno, muchos artistas que vinieron después de Soda Stereo, como Shakira, Juanes, Julieta Venegas y demás, tuvieron a Cerati entre sus principales influencias, como si fuese para ellos, ya os digo, el padre fundador del rock latino. Además, ya os digo que logró sacar del anonimato, dándole mayor difusión a lo que fue la escena electrónica, masificó la escena underground. O sea, es que fue un auténtico portento, aportando y cambiando muchísimo la escena musical, dando como una pauta para que muchos otros músicos se inspiraran a través de las letras de sus canciones. Era un hombre adelantado a su época sin ninguna duda, porque ya os digo que se fue por un lado más electrónico, haciendo producciones distintas que no fueran nada más bajo, guitarra, batería. Él empezó a experimentar con otros sonidos y dio pauta para que otros músicos lo vieran a él como un avanzado de la época que se iba más allá del rock. Y bueno, lógicamente pues sus reconocimientos, tanto antes como después de su fallecimiento, ya era considerado por parte de la prensa, músicos, críticos, público, como un icono del rock, ya os digo, latinoamericano. Estaba incluido, ya os digo, entre los más grandes solistas del mundo. Y bueno, entre otros, en 2002 recibió con Soda Stereo el premio especial a la trayectoria artística
en la primera edición de los MTV Awards Latinoamérica. En los premios Grammy 2015 rindieron tributo en In Memoriam a artistas fallecidos el año anterior. A lo largo de su carrera en solitario vendió más de 7 millones de discos, ganó 6 Grammy Latinos, 2 Gardel de Oro, 3 premios Cones y un MTV Latino, además de recibir diversas distinciones como Mejor Solista Nacional de Rock y Pop Awards en 2006, 2 antorchas y una gaviota en el Festival de Viña del Mar 2007, personalidad destacada de la cultura por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2007, personalidad del año por CAPIF en 2008. En 2007 la Sociedad Argentina de Autores y Compositores le otorgó el Gran Premio Sadaic de Oro. En 2012 la revista Rolling Stone lo posicionó en el 7º lugar dentro de los 100 mejores guitarristas del rock argentino, y el 5 de diciembre de 2013 lo nombraron ciudadano ilustre por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 8 de agosto de 2015 el Concejo Deliberante de Paraná bautizó a una calle de la ciudad con su nombre. 3 días después Google lo homenajeó con una animación junto con la frase "Gracias totales", que apareció en 12 países de América Latina. En el año 2018 National Geographic lanzó un documental llamado BIOS, que se llamaba Gustavo Cerati, y que abarca básicamente toda su vida, desde su infancia hasta su vida profesional, comienzo y separación de la banda y su etapa solista. Ya en 2020 Rolling Stone publicó una guía sobre la trayectoria de Cerati, recorriendo también su vida y obra como músico, incluyendo fotos inéditas, entrevistas, testimonios y una de sus mejores canciones. En el 2023 la revista Billboard lo incluyó en el puesto número 33 dentro de los mejores cantantes de todos los tiempos, y Rolling Stone en el puesto 230 en la lista de mejores guitarristas de todos los tiempos. Así que bueno, esto es todo. Por mi parte nada más, que ya bastante me he prolongado en el vídeo, ya os digo, porque lo ha cortado, que si llego a seguir, en fin, se podrían decir muchísimas cosas de este gran músico. Así que nada, gracias totales y nos vemos en el próximo vídeo.